Buenos días. Hoy vamos a hablar de ese Tribunal Supremo que parece ser que, como dice Antonio Avendaño, acepta pulpo como animal de compañía. Lo que inspira al Supremo al excluir de la amnistía a Junqueras y Puigdemont no es la pregunta de cómo aplicar la ley, sino la pregunta de quién manda aquí. Y se ve que Marchena y Llarena, pues, dicen, el que manda aquí soy yo. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los que domina el PP por la puerta de atrás y donde el que manda allí es Manuel Marchena. Del mismo modo que los pobres con más necesidades y menos escrúpulos aprovechan las grietas del estado del bienestar para obtener ilegítimamente determinadas ayudas, y del mismo modo que los ricos más desvergonzados aprovechan los resquicios de la legislación fiscal para evadir impuestos, las derechas de los países democráticos han descubierto que la justicia es un arma política de extraordinaria eficacia, precisamente porque resulta muy difícil demostrar que opera como un arma política y de ahí que sea tan complicado neutralizar. El Tribunal Supremo norteamericano, hoy dominado por jueces designados por Donald Trump, es ejemplo de ello, como también lo son los 5 años que el PP se ha resistido a renovar un Consejo General del Poder Judicial dominado por vocales conservadores. Si tienes la llave del ascenso profesional de los jueces, muchos de ellos contarán hasta 10 antes de decepcionarte a la hora de instruir una causa o dictar sentencia en un proceso de alto voltaje político. Lo que hizo Trump con el Supremo y ha hecho el PP con el Poder Judicial se llama cacicada. El debate no es si la ley de amnistía o determinados aspectos de ella son una cacicada, aunque si no lo son lo parecen, sino si se trata de una cacicada constitucional o inconstitucional. O, en último término, si contravienen o no la legislación de la Unión Europea. El Tribunal Supremo ha decidido replicar a esa cacicada ajena con una cacicada propia, olvidando que hay cosas que los políticos pueden hacer pero no así los jueces. Pues en el caso de estos no hay mecanismos reales y efectivos para hacerles pagar sus cacicadas, mientras que en el caso de los políticos hay instituciones expresamente diseñadas, unas como el Parlamento o la prensa para hacerles sonrojarse por sus cacicadas y otras como el voto para hacerles pagar por ellas. Que la ley de amnistía es una ley ad hoc, nadie puede ponerlo en duda, pero es que de una manera u otra, y por definición, todas las leyes de amnistía lo son. Tampoco deberían haber muchas dudas para tildar de cacicadas la supresión del delito de sedición o la reforma del delito de malversación. Y no porque no hubiera buenas razones para suprimir uno y reformar el otro, sino porque ambas decisiones no se tomaron para mejorar el Código Penal, sino para acomodarlo a las necesidades de unos políticos condenados cuyo voto era imprescindible para que el señor Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno. Eso no lo dudamos ninguno. Lo que sí está claro, y siendo todo ello cierto, también lo es que en ocasiones Pedro Sánchez y Dios escriben recto con reglones torcidos. Es más, la política suele consistir muchas veces en eso, en escribir recto con reglones torcidos, en utilizar artes más que discutibles para alcanzar objetivos loables. Si luego tales objetivos no se alcanzan, o si una mayoría de ciudadanos estima que no eran tan loables como pensaban quien los promovió, este acaba siendo severamente castigado en las urnas. El Brexit fue una cacicada que los Tories han pagado 8 años después de perpetrarla. La instrumentalización del Supremo fue una cacicada que Trump pagó en 2020, pero que tal vez le sea perdonada en 2024. Y de hecho ya lo estamos viendo. En cuyo caso cabría añadir, no sin algún pesar, que también los electores suelen de cuando en cuando cometer sus propias cacicadas. Aunque es obvio que los líderes del procés no se lucraron con los caudales públicos malversados, y aunque es igualmente obvio que la ley de amnistía ampara, sin lugar a equívocos, a quienes no se hubieran lucrado personal y patrimonialmente con el dinero malversado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, esa que maneja el PP por detrás, con el juez Manuel Marchena como ponente, ha hecho una interpretación diametralmente contraria a lo prescrito por el legislador, a lo indicado por el sentido común y a lo evidenciado por la realidad. En contra de la letra y el espíritu de la ley, el Supremo entiende que sí hubo beneficio personal de los políticos independentistas,
dado que gastaron dinero público y no dinero de su propio bolsillo para promover y financiar el fallido proceso independentista. Si esos autos del Supremo no son una cacicada, lo parecen. Si el Supremo no ha aceptado pulpo como animal de compañía, lo parece. Lo que inspira la interpretación del Supremo, que excluye del perdón a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, no es la pregunta de quién manda aquí. Todo el texto rezuma mucho más el hedor propio de las luchas encarnizadas por el poder, que la discreta fragancia de una honesta confrontación argumental. Lo del Tribunal Supremo, con los líderes independentistas y muy en particular con Carles Puigdemont, es personal. Lo es porque sencillamente no puede no serlo. Se fugaron con éxito de los jueces españoles ante los ojos de toda Europa y sus víctimas no están dispuestas de ninguna manera a perdonar aquella humillación. Cuando un delincuente lleva años no solo eludiendo, sino burlándose del policía que intenta detenerlo, la motivación principal de este para seguir obsesivamente sus pasos y meterlo en la cárcel no es tanto dar cumplimiento a una ley o una sentencia como dar cumplimiento al humano, demasiado humano, deseo de revancha. Ahora todo lo posible, y lo seguirá haciendo, para que el tipo no siga riéndose de él. Hay un momento en que al poli le da igual la puta ley porque piensa que la única forma de justicia que le queda es la venganza. No es la ley, soy yo. No son negocios, es personal. Esto nos dice Avendaño. Y yo entiendo, sinceramente, que tiene gran parte de razón. Pero en la política, si se quieren conseguir unos objetivos, a veces se tienen que hacer cosas que van en contra de lo que piensas realmente. Si no eres capaz de amoldar y de dejar tu voluntad y tus propias apetencias políticas a un lado para conseguir el bien común, pues entonces no sirves para político. Pedro Sánchez hizo lo que tenía que hacer en cada momento para que España no estuviera en manos de la ultraderecha, del PP y de Vox. Y eso se lo tenemos que agradecer. En Francia han votado muchos tapándose la nariz al partido que jamás votarían nunca, pero era para evitar que llegara la ultraderecha. Yo estoy convencido que Pedro Sánchez se tapó la nariz con más de un indulto y se ha tapado la nariz con la amnistía. ¿Por qué? Porque si no es así, ahora tendríamos a Feijóo de presidente y a Abascal de vicepresidente. Esto es lo que hay que pensar. ¿Hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se tiene que hacer para evitar que la ultraderecha gobierne en España nunca? Esto es lo que hay que pensar, sobre todo a la hora de ir a poner el voto. Francia nos acaba de dar una lección. Lo que les viene ahora es muy gordo, porque van a tener que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Y el que salga como primer ministro va a tener que hacer encaje de bolillos para poner a todo el mundo de acuerdo. Pero han conseguido lo que se propusieron, aún votando con la nariz tapada. ¿Eh? En política, lo que hay un día, al día siguiente cambia de color y al otro también, con que hay que estar muy atentos y no perder ni bajar la guardia. Chicas, chicos, hasta luego.